yo prácticamente desde la licenciatura estudio genómica funcional, es decir, estudio cómo funcionan los genes y mi modelo son las plantas. Mi modelo de estudio es una planta basal, una planta que existe en la Tierra desde hace más de 400 millones de años. Se llama Markhantia polymorpha. Y bueno, mi proyecto consiste en evaluar, estudiar la función de los genes, haciendo una analogía un poco burda. Yo siempre lo pongo, esta analogía es, si tú quieres saber cómo funciona un aparato eléctrico, por ejemplo una grabadora, la abres, le quitas un cable, ¿no? Y ves qué le pasa. Entonces lo mismo que yo hago con la planta. Le quito un gen, o modifico, o elimino la función de un gen y veo qué le pasa a la planta. Y de esa forma inferimos cómo funcionan los genes. Entonces hacemos plantas, digamos, mutantes, empleamos herramientas de ingeniería genética para generar mutantes. Principalmente utilizamos un sistema de edición genómica como de nueva generación que se llama CRISPR-Cas. Estudiamos los mecanismos de regulación de la expresión de genes. Lo que nos interesa es saber cómo es que esta planta que es tan vieja, porque se pudo adaptar a los ambientes tan extremos que había en la Tierra hace más de 400 millones de años. No teníamos esta misma atmósfera. Había variaciones muy drásticas en la temperatura, estaba tal vez expuesta a gases tóxicos. Entonces, cómo esta planta pudo pasar del agua a la tierra y adaptarse a esos ambientes. Y si nosotros logramos desentrañar cómo es todos estos mecanismos y poderlos tal vez extrapolar a una planta de interés comercial, a lo que nos comamos, por ejemplo el arroz, el maíz, que actualmente sufrimos de cambios de temperatura muy elevados, mucha temperatura, entonces tal vez podríamos utilizarlo como una herramienta biotecnológica para poder hacer plantas que sean más tolerantes a algún tipo de estrés, tomando como en cuenta lo que pasa en esta planta. Se llama Markhantia polymorpha, no recuerdo en este momento, bueno, se llama hepáticas porque anteriormente relacionaban a las cosas con su forma. Entonces los antiguos griegos decían que tenía forma de un hígado. Entonces, y también que servía para curar algún daño hepático. Entonces por eso se llaman hepáticas. Y por ahí creo que le llaman hepática de las fuentes. Es una planta que crece sobre todo en ambientes muy húmedos y en la orilla de los ríos, por ejemplo. Incluso aquí en la USB, en las cunetas, hay muchas de esas plantas. Actualmente sufrimos de temperaturas muy altas, entonces muchos cultivos se están perdiendo. Entonces, pues la gente va a necesitar que comer en años futuros. La población está creciendo mucho, entonces habrá que cultivar tal vez en tierras donde no haya mucha agua. Y esta planta nos puede ayudar a eso, a entender cómo sobrevivió esta y trasladarlo a una planta que nos comamos y la sociedad pueda alimentarse de ello. Hasta ahorita hemos encontrado cosas como muy básicas sobre la función, por ejemplo, de algunos genes. Por ejemplo, mi planta no es una planta como estas que tiene hojas y flores. Es una planta muy basal. Es como la versión mínima de lo que es una planta. No siquiera tiene raíces. Tiene unas estructuras que se llaman rizoides. He encontrado que algunos genes, cuando pierden la función, algunas células se reprograman y se convierten en otras cosas. Entonces, por ejemplo, se generan estructuras en sitios donde no deberían generarse. Es decir, por ejemplo, tomando un ejemplo las plantas con flor, algunas mutantes en las plantas con flor, los sépalos se convierten en pétalos. Entonces, en mi mutante pasa algo parecido, pero no precisamente a nivel de flor, sino que otras estructuras se convierten en otra cosa. Entonces, están como regulando la especificación en las células. Lo que he encontrado hasta el momento. Lo que sigue es someter estas mutantes a estrés por calor, por ejemplo, y por sal, para ver cómo responden y ver si podemos encontrar un mecanismo que podamos como traslaparlo o extrapolarlo a otras plantas. Yo estoy en biblioteca prácticamente desde la licenciatura, desde que estaba haciendo el servicio social, entonces la biblioteca me ha brindado la oportunidad de estar aquí trabajando desde hace más de 6 años. Y yo trabajo con el doctor Mario Arteaga Vázquez, él ha sido mi mentor desde la licenciatura y yo agradezco tanto a él como a la biblioteca por esta oportunidad que me han dado y que bueno, hasta el momento ha rendido con muchos frutos y esperemos que podamos encontrar lo que buscamos sobre estos mecanismos que puedan ayudar a otras plantas, sobre todo para hacer con un uso biotecnológico sobre todo.